tardes, bienvenidos como todos los días a la UNAM Responde, en este espacio universitario donde tenemos el interés de darles a conocer y de brindarles información sobre las distintas afectaciones que ha tenido la pandemia en distintos sectores de la población. De acuerdo a la UNESCO, los jóvenes son ese sector de la población que, de acuerdo a también a experiencias de los últimos tiempos, han tenido una participación muy proactiva, lo que significa que buscan maneras y oportunidades de trabajar y de apoyar a quien más lo necesita. Sin embargo, durante esta larga crisis sanitaria son precisamente este sector de la población los que han resultado seriamente afectados en el tema del empleo. Sobre este tema hablaremos más adelante, cuál es la realidad, cuáles son las alternativas y cuáles son las posibles soluciones que se ofrecen además desde una investigación que se realiza en nuestra universidad. Quédense con nosotros, porque además tenemos nuestras recomendaciones de cultura, tenemos reportajes, recordaremos a un personaje indispensable de nuestra universidad y mucho más. Así es que es un programa que pinta con interés para todos los gustos y para todas las edades. Y como todos los días comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde de acuerdo a voces de las autoridades precisamente se estaría prontamente dando lo que es este primer adelanto para comprar las vacunas para COVID-19 que estarían listas a partir del segundo año. Vamos pues a escuchar estas voces de lo que ocurre en nuestro país. Ha sido difícil, si de por sí es difícil el trabajo que ustedes desempeñan, en medio de la situación de pandemia ha sido todavía más complicado. Exponer su vida como la exponen todos los días, pero además frente a una situación adversa, frente a esa enfermedad del COVID-19, donde muchos de sus compañeros y compañeras han enfermado o inclusive algunos compañeros y compañeras han fallecido por esta terrible enfermedad. Y difundir, sobre todo en la parte de la vacuna, pues para que la gente sepa que es a partir del 9 de octubre, la fecha en la cual ya se empieza a vacunar a los derechohabientes de estos grupos blancos que ya mencionó el doctor Borja, menores de 6 años, mayores de 60 y los que están entre esas edades que tienen alguna comorbilidad o forman parte de un grupo vulnerable. Claramente los medicamentos contra el VIH no protegen contra la COVID-19. No hay evidencia científica tampoco de que exista un riesgo diferente de padecer COVID-19 de las personas que viven con VIH. Existe esta parte de transmisión comunitaria y sí es importante la protección. De manera reciente tuvimos el privilegio de que el doctor Mario Molina contribuyera con opiniones muy valiosas sobre la importancia de la dinámica de partículas en la transmisión de COVID, se pronunciara por la importancia del uso de cubrebocas y consideramos que es una pérdida muy lamentable de un ser humano, pero también de un científico prominente. Descanse en paz el doctor Mario Molina. Así es, y bueno, en este tema de la reapertura, aunque ha sido paulatina tanto en México como en otras partes del mundo, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, pues señala que el aumento de vuelos internacionales ha ocasionado un aumento en el número de contagios precisamente en esta zona del Caribe. Vamos a ver las cifras, los números de cómo se ha movido últimamente a raíz de la enfermedad de COVID-19. Los casos globales de COVID-19 han superado los 36 millones. Estados Unidos, India y Brasil son los 3 países con mayor cantidad de contagios. En Europa, la segunda ola de contagios preocupa a los países del continente, por lo que se preparan para implementar nuevas restricciones. República Checa registra nuevo aumento récord con 5.335 casos en las últimas 24 horas. Alemania supera el aumento récord del día anterior y suma 4.058 nuevos casos en las últimas 24 horas. Italia registró 3.678 nuevos casos, su mayor incremento diario en más de 5 meses. Francia reportó 18.746 nuevos contagios diarios, una cifra récord desde que comenzó la realización de pruebas masivas. El país ha iniciado una nueva fase de restricciones. En España, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
anuló la orden emitida por las autoridades nacionales en la que imponían un bloqueo parcial para la capital del país y 9 pueblos aledaños. México registra 4.580 nuevos casos y 378 nuevas muertes, para una suma de 799.188 contagios y 82.726 decesos. El país extenderá su cuarentena hasta el 4 de enero del 2021. Brasil superó los 5 millones de casos de COVID-19. Argentina registra cifra récord de contagios diarios con 16.447. Guatemala supera los 95.000 casos tras sumar 834 en las últimas 24 horas. Como ha sucedido desde la tarde de ayer en este espacio aquí en TV UNAM, nos unimos por la lamentable pérdida del Premio Nobel de Química 1995, el ingeniero químico Mario Molina, un universitario destacado, quien falleció precisamente la tarde de ayer, 7 de octubre, aquí en la Ciudad de México. Una pérdida lamentable para nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, para todo el país y también para la ciencia universal. Así lo dio a conocer el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Lamento mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel, universitario distinguidísimo, Premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la nación y para la ciencia universal. La universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria y su espíritu. El doctor Mario Molina puede ser recordado como un hombre de ciencia, como un hombre de ideas, pero también como un hombre de acciones. Lo recordaremos por impulsar acciones globales en el cuidado del medio ambiente, también por sus estudios sobre el adelgazamiento de la capa de ozono, lo que lo llevó a recibir este Premio Nobel de Química, convirtiéndose así en el primer mexicano en recibirlo. Además, por sus investigaciones en el cambio climático y la emisión de contaminantes, así como por impulsar el trabajo a favor del desarrollo sustentable. Desde aquí un abrazo a sus familiares y amigos, una pérdida lamentable, como lo decía el rector, para la universidad, para el país y para la ciencia universal. Hace ya algunos años que estaba yo sentado por allá tomando clases de termodinámica a veces, y habrá que algo de eso voy a hablar, pero no se preocupen, no va a haber examen. Menores de las cantidades naturales. Este es el llamado. Professor Molina and Professor Roland, you have demonstrated the importance of homogeneous and heterogeneous chemical processes in the Earth's atmosphere. I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Muy satisfactorio pues haber recibido un premio Nobel, pero no es que yo me haya preocupado por tratar de recibirlo, sino eso vino ya de sorpresa para mí. O sea que es una satisfacción adicional muy importante pues el tener el reconocimiento de la sociedad, ¿no?
Además de haber sido un hombre comprometido con la ciencia y con su país, es recordado por ser un hombre de trato amable que siempre se interesó por tener un contacto directo con los jóvenes y por hacer que la ciencia y sus conceptos fueran cada vez más accesibles, incluso para los niños. Recientemente, durante esta crisis sanitaria, se manifestó constantemente a favor del uso del cubrebocas. Es importantísimo el uso de cubrebocas, pero no nada más por si están enfermos para que no contaminen a otras personas, no, para protegerse ellos mismos. Y esa es una diferencia enorme, porque entonces pues la gente ya va a tener más motivación para usar el cubrebocas, es para que ellas mismas no se contaminen, ¿no? Entonces, esto está muy aceptado por la comunidad de expertos en calidad del aire, pero sí era una cosa nueva para los médicos y los virólogos del COVID-19. A ellos les cuesta trabajo entender la contaminación por estas partículas invisibles. Escuchemos esta voz de un hombre que por supuesto sabe del tema. Y a manera de homenaje, este domingo 11 de octubre, al terminar el concierto de la OFUNAM, nuestra televisora TV UNAM realiza una transmisión especial en su memoria y sus aportaciones como universitario y como mexicano destacado. Se trata de Problemas Ambientales Globales, una conferencia que el doctor impartió el 4 de marzo de 2015 en la Facultad de Química de nuestra universidad, esto como parte de la primera cátedra extraordinaria que lleva su nombre aquí en nuestra universidad. Como bien decíamos, un hombre de ciencias, un hombre comprometido, un hombre amable que siempre estuvo a favor de que la ciencia estuviera a disposición de todos nosotros y que, bueno, es reconocido principalmente por lograr esas grandes acciones globales en beneficio de la humanidad. Así que bueno, vamos con más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con el doctor Carlos Rosales, quien continúa con la segunda parte de la explicación sobre las cifras en torno a la enfermedad de COVID-19 y su comportamiento con relación a lo que ocurre en otros países. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Ayer vimos cómo el número de casos nuevos de personas infectadas por coronavirus va a la baja en nuestro país. Hoy vemos también que el número de defunciones por esta enfermedad también va a la baja y en los últimos 2 meses se ve una clara tendencia hacia menos casos que llevan a la muerte. Sin embargo, vemos que en Estados Unidos y Brasil el número de personas que fallecen es solo ligeramente más grande que el que se presenta en México. Entonces, aunque hay una tendencia a la baja, los casos en México siguen siendo mucho más graves y hay mayor número de fallecimientos que los que se ven en otros países. Esto es en parte lo que explica que, aunque hay una tendencia a la baja, el semáforo epidemiológico no cambia de color. Esto es, aunque tenemos menos casos, muchos de estos casos siguen siendo muy graves y terminan las personas en el hospital. Entonces, en México, la tasa de letalidad sigue siendo más de 3 veces la del promedio mundial. No podemos confiarnos. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que el número de personas infectadas sea menor. No baje la guardia, siga todas las recomendaciones de siempre y de esa manera podremos reducir el número de personas que llegan a los hospitales. Cuídese mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Buenas tardes. Es momento de nuestra entrevista con especialistas universitarios. Sabemos que durante esta larga crisis sanitaria, los adolescentes y los jóvenes han resultado seriamente afectados en distintos ámbitos. Por ejemplo, hablamos en términos emocionales, pero esta tarde nos dedicaremos a hablar de las afectaciones que tienen en el mercado laboral en este momento y lo que sucederá en un futuro. Así que me da mucho gusto saludar en esta tarde al doctor José Antonio Pérez Islas, quien es el coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de nuestra universidad. También es profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y es doctor en Estudios Sociales. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Un gusto saludarlo en este espacio universitario. Igualmente, Rosa. Buenas tardes a todos y a todas.
Gracias. Pues hay mucho de qué platicar, hay investigaciones que se están haciendo desde distintos ámbitos, pero lo primero que me gustaría que nos explicara es precisamente cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de este seminario universitario. Bueno, el seminario ya tiene 13 años en funciones y nos dedicamos a las 3 actividades también que lo hace nuestra universidad. Hacemos investigación, tenemos una línea de docencia y también hacemos difusión sobre los temas vinculados a las y los jóvenes. Esta es una actividad que realizan, como bien dice, desde hace 10 años y se van enfocando en distintas problemáticas y en distintas áreas. Y bueno, dada la importancia y la relevancia de esta crisis sanitaria, por supuesto están trabajando en este tema. ¿Cuáles son las áreas de investigación o de trabajo que están realizando en estos meses, doctor? Bueno, particularmente tenemos algunas líneas de investigación, pero ahora el equipo se ha centrado fundamentalmente en los efectos que está teniendo la pandemia en varios sectores de los jóvenes. Porque una de las cosas que tendríamos que subrayar sobre el sector juvenil es que es muy diverso, es muy heterogéneo y por lo tanto no podemos hablar en general de las y los jóvenes, sino tenemos que hacerlo vinculado a sectores. Y entonces parte de la investigación que estamos haciendo tiene que ver con detectar cuál es el entorno que están viviendo ciertos perfiles de jóvenes. Trabajamos con jóvenes profesores, fundamentalmente de educación media superior, con jóvenes artistas, con jóvenes de secundaria en sectores rurales, con jóvenes trabajadores urbanos que no han, ya salieron de la escuela, y también con jóvenes universitarios que estudian o estudian y trabajan. Estos 5 sectores, doctor, ¿los tienen, digamos, como formalmente ya ubicados? ¿Tienen contacto constante con ellos? ¿O es que a raíz de esta pandemia están identificando estas distintas realidades y trabajando de forma cercana con ellos? Bueno, fundamentalmente pues estamos respetando la sana distancia. Entonces lo que hemos estado haciendo es detectando a ciertos jóvenes que comparten estos perfiles y hemos estado haciendo entrevistas a profundidad vía virtual con algunos de ellos. Y resulta muy interesante porque la diversidad de situaciones nos habla precisamente de que es complejo esta relación con las 3 instituciones que tienen que ver con ellos, que es la familia, la escuela y el mercado de trabajo. Considerando o empezando precisamente por esta que es una preocupación pues de muchísimas familias y de un sector importante de la población que es el empleo. Sabemos que la crisis es una de las más importantes de los últimos años, que ha pegado, digamos, en la población en general, pero el piso no está parejo para todos, como nos decía, pues hay distintas realidades. ¿Cuál ha sido el impacto, pensando particularmente en los jóvenes, considerando edades, doctor? ¿Qué grupo, qué rango de edad están ustedes estudiando? Bueno, el rango de edad es muy diverso, pero fundamentalmente estamos trabajando con 3 tipos de vínculos con el empleo. Uno es estos jóvenes estudiantes y trabajadores al mismo tiempo, que si bien antes de la pandemia estaban estudiando y de repente hacían labores de trabajo, ya sea con la misma familia, con conocidos, con parientes, y combinaban ambas actividades. Lo otro es ya con trabajadores profesionistas que están laborando ya en tiempo completo y que están en trabajos formales. Y lo otro es con los jóvenes que no tienen, digamos, una seguridad en el empleo, que tienen precarización, que tienen bajos salarios, que no tienen ninguna protección social. Pues cada uno de ellos, esta relación con el trabajo es particularmente muy complicada. Yo diría que si acaso pudiéramos decir, la mayoría de los jóvenes son esto que siempre se ha dicho, son los primeros en ser despedidos de los mercados laborales y quizá los últimos que van a ser recontratados. Es más, los mismos jóvenes que están en empleos formales, por ejemplo, he realizado entrevistas a jóvenes profesionistas que están en grandes empresas y que se han visto obligados a trabajar en su casa haciendo home office. Entonces, esto tiene fundamentalmente
dos efectos, por ejemplo, en estos jóvenes ya profesionistas. Uno es el aislamiento, ¿no?, que les ha complicado mucho, y una de las cosas que pareciera ser extraño, pero se está dando, muchos de ellos ya eran relativamente independientes. Vivían con algunos compañeros en departamentos, ya habían salido de la casa paterna, y un buen número de ellos está regresando a la casa paterna con motivo del COVID. Y entonces, en ese sentido, es esta vuelta otra vez a la casa, que además es muy complicada, porque recuerdo entrevistar a una joven que dice, yo comía con mis padres una vez a la semana, y ahora tener que comer 3 veces al día con ellos es muy complicado, ¿no? Entonces ahí la relación se ha vuelto muy compleja. Pero también en los sectores rurales se ha complicado mucho la relación con los padres, producto precisamente de la pandemia, porque se ha extrapolado las, tensiones que ya veníamos observando desde hace años en torno a esta relación padres-hijos, pero además en ambientes muy escasos para una convivencia, digamos, sana. Entonces son lugares pequeños, no tienen sus propios, por ejemplo, habitaciones, y entonces la relación con los padres llega a niveles muy complicados. En cambio, en otros sectores, fundamentalmente los sectores, estos jóvenes que estudian y trabajan, de los sectores populares, y son fundamentalmente en los sectores urbanos, se dio una relación. Bueno, primero, muchos de ellos salieron de la escuela, ¿no? Y cuando ya volvieron las clases de manera virtual, muchos de ellos ya no regresaron a la escuela, entonces hay un abandono importante de estos sectores. Segundo, tuvieron que trabajar de tiempo completo y entonces dedicarse ya de lleno a las actividades laborales, con lo cual mejoró algunas relaciones familiares, puesto que obviamente se volvieron una ayuda a la economía familiar. Entonces es muy diverso el efecto que ha tenido la pandemia en función de estos diferentes sectores juveniles. El impacto, como bien nos dice, pues tiene repercusiones en distintos ámbitos personales, familiares, sociales. Y doctor, me gustaría que, ahondando en este tema, nos hablara de una de las causas, que es precisamente la falta de oportunidades para ellos. Bueno, uno de los efectos, yo lo he visto en lo particular con profesionistas que empezaron no siendo corridos de sus empresas, pero al final, con mitad de la pandemia, o quizá las empresas, viendo que esto se iba a alargar mucho más tiempo de lo esperado, entonces empezaron a correr a muchos de ellos. Entonces lo que dicen es, yo empecé la pandemia con empleo y ahora ya no lo tengo, ya no voy a poder regresar, ya me dieron las gracias. Y en el otro es que muchas empresas, digamos, jugaron con diversas estrategias, yo diría hasta con diversas trampas. Bajaron en algunos lugares hasta el 50% de los salarios, en algunos casos les dieron años sabáticos, en otros les dijeron que tomaran vacaciones sin goce de sueldo, pero el problema sí central es que para los que ya tenían problemas de empleo, la pandemia les complicó el asunto. Entonces no hay, o hay muy escasas ofertas laborales para incorporarse, y las que hay tienen que ver con salarios muy bajos y con poca estabilidad en el empleo, y yo diría que nula seguridad social. Entonces el efecto de la pandemia no solamente es en el momento, digamos, vinculado a los temas de salud, sino a los temas sociales, porque va a todavía ser más difícil ese mercado laboral que ya se veía complicado previo a la pandemia. Y fundamentalmente muchos de ellos están desesperados por encontrar una forma para sobrevivir. Uno de los casos también particulares que a mí me sorprende es, estamos haciendo también entrevistas con sobre todo mujeres que trabajaban en el ámbito artístico, ya sea como músicas, como
performanceras o como teatreras, etcétera, etcétera, y obviamente el recurso que recibían era precisamente de ese tipo de actividades, y ahora se ha visto pues totalmente nulificado esa forma de vivir. Y entonces lo que tenemos es, por una parte, se han volcado hacia lo virtual, entonces están trabajando ahí, pero obviamente con muy pocos recursos económicos. Y entonces los ha hecho diversificarse, muchos de ellos empiezan a vender cosas por internet, ¿no? Que es una de las cosas también que está creciendo exactamente, pero hemos también tenido entrevistas, por ejemplo, con jóvenes trabajadoras sexuales que la vida también ahí se les complica, ¿no? Entonces, es por donde le veamos, en todos los sectores, exacto. La pandemia generó una gran precariedad y exclusión de los mercados de trabajo para los jóvenes. Doctor, todos estos factores, por supuesto, son externos, tienen que ver con lo que está pasando allá afuera, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, sino en el mundo. Pero me gustaría preguntarle qué hay, digamos, de esos factores, de esa preparación, qué tanto impacta esta iniciativa, la participación de los jóvenes, esta capacidad de reinventarse, de la posibilidad de sumarse a otras actividades a las que no están acostumbrados. ¿Qué sucede con esta parte, digamos, individual por parte de los jóvenes? Bueno, yo tendría que ser previo a eso, es que para los jóvenes que volvieron a tener clases, digamos, de manera virtual, la mayoría de ellos se queja en extremo de que la calidad bajó, de que los profesores están como locos, primero a veces hasta entendiendo qué es lo que sucede con nuestras tecnologías, y entonces para muchos es terriblemente aburrido tomar clases a distancia, porque no ha habido, digamos, una reconversión de las actividades pedagógicas a nivel virtual. Entonces, hay un malestar en torno a esa forma de recibir educación vía estos medios. Y por la otra es que es cierto, los jóvenes tienen quizá la capacidad de reconversión. El problema es que si el contexto no se los permite, ellos todavía van a sufrir más precisamente el golpe que genera las consecuencias de esta pandemia. Sobre todo porque ya desde antes de la pandemia veíamos que esta generación nacida en el siglo, ¿no? En este siglo, alrededor del año 2000 para acá, estaban teniendo menos posibilidades, esta primera generación que tiene menos posibilidades que sus padres. En estudios anteriores lo que veíamos es que, digamos, los jóvenes tenían mayores posibilidades en torno al empleo. Obviamente, la única característica que se ha incrementado en estas nuevas generaciones es el acceso a la educación. Han casi duplicado los niveles de educación de sus padres. Pero el efecto de ese incremento en la instrucción no lo han visto, sobre todo en los mercados laborales. Entonces, hay una gran frustración por toda esa preparación que de alguna manera han recibido y que de repente los mercados laborales no les permiten ejercer. Pues sí, son situaciones complicadas que implica la participación de muchísimos sectores. Es un problema complejo que requiere soluciones complejas. Doctor, es momento de hacer nuestra primera pausa. Regresaremos para hablar precisamente de los retos y de cómo transformar esta situación en una oportunidad para este sector de la población. Y bueno, también regresamos para hablar de nuestras recomendaciones de cultura y algunas otras cápsulas que tenemos más adelante. Así es que no se vayan, volvemos con más información aquí a La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y estamos listos con nuestras recomendaciones para este jueves y para los próximos días para estar en contacto con Cultura UNAM. Teatro UNAM va hasta tu casa con sketches de las hermanas Jiménez, más 5 intervenciones musicales con sus grandes éxitos octogenarios.
una divertida narración de la compañía Las 3 H's, conformada por las actrices y dramaturgas Ana Beatriz Martínez y Janet Miranda, quienes buscan proyectar un destino al que muchas personas llegan, el olvido. La anécdota parte de dos ancianas que reviven sus momentos de juventud y de su carrera musical en el punk, a través de videos, ritmos y anécdotas. Eso es machismo al revés. Cálmate, sí, me morí 5 minutos, a veces me pasa. La literatura y el baile se unen para proyectar el fenómeno coreográfico. Danza UNAM nos invita a la presentación de Anécdotas de un proceso, la danza de los cisnes de Cecilia Appleton. Con este libro, la maestra, bailarina y coreógrafa relata y documenta la construcción, importancia, filosofía y poesía que tiene esta disciplina. La presentación, a cargo de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras, contará con la participación de investigadores, bailarines y coreógrafos. Su particular relación con el cuerpo, como instrumento y testigo. Seguimos recordando el movimiento estudiantil del 68 y los libros audiovisuales forman parte de esta historia. A través de ellos podemos revivir su importancia y tú puedes contribuir para saber cómo se vivió este y otros acontecimientos sociales a nuevas generaciones. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Wikimedia México organizan Editatón No se olvida para acercarnos a las luchas estudiantiles de 1966 y 1968, así como al Jueves de Corpus y a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros. Solo necesitas registrarte previamente. Y ya está con nosotros Jacobo Dayan para hablar de todas esas medidas que se han tomado a nivel global con el objetivo de enfrentar esta crisis económica que comenzó a causa de esta pandemia. Escuchamos. Buenas tardes. Durante la pandemia ha habido un número importante de llamadas a la cooperación internacional. En esta ocasión fueron la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el director de la Organización Internacional del Trabajo y el relator especial sobre pobreza extrema, quienes alertaron sobre las medidas que han tomado los gobiernos para responder a la emergencia del coronavirus y a la crisis que ésta ha generado, que calificaron de encomiables, sin embargo, con dos grandes limitaciones. En primer lugar, el carácter temporal y de corto plazo de las provisiones económicas que han tomado los gobiernos, y en segundo, que no abordan las amenazas existenciales que afrontan muchas de las comunidades más afectadas del mundo a corto, mediano y largo plazo. Se han otorgado permisos pagados para faltar al trabajo, transferencias de efectivo o apoyos familiares, medidas que han ayudado, pero solo en lo inmediato. Estas medidas no atacan el problema de fondo que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis. Lo describen con una metáfora. Es como empezar a reclutar bomberos después de que haya estallado un incendio y luego dirigirlos para que salven solo unas pocas habitaciones del edificio en llamas. Su propuesta es que si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos. En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial y en interés de todos. Pero sobre todo, reiteraron, para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos, no solo para los que ya pueden permitírselo. Ese es el reto que enfrentamos en los meses y años siguientes. De fallar, el mundo que se vislumbra es muy poco alentador. Buenas tardes. Es momento de la dosis de humor con los chicos de No Memes. UNAM responde, y te has preguntado, ¿y a la UNAM quién le responde sus dudas? Pues ella misma, ¿no? Bueno, en lo que averiguamos de este asunto, vamos a tomar esta píldora tecnológica cortesía de No Memes.
momento de hacer una pausa, pero tenemos mucha más información aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Y comenzamos este último bloque, como todos los jueves, con las reflexiones sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas que nos presenta la Coordinación de Humanidades. Esta tarde escucharemos a la doctora Angelina Muñiz Uberman, quien es académica de la Facultad de Filosofía y Letras y es especialista en arte y literatura del siglo XX. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Soy la doctora Angelina Muñiz Uberman, escritora y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué pasará cuando se abran las puertas? Si hemos aprendido la lección, si hemos entendido que vivimos algo excepcional, si hemos asimilado este momento, si nos hemos enfrentado a nosotros mismos, abrir las puertas será recibir la luz de frente. Siempre hay una puerta frente a nosotros, pero una puerta es un secreto, porque no sabemos qué habrá detrás. Habrá que estar preparados para ello, es decir, para lo nuevo, lo diferente, apartar el miedo, para no seguir en lo mismo. Para los cabalistas, abrir una puerta es recibir un aire fresco, una luz poderosa, la fuente del conocimiento. En cambio, para Kafka, la incertidumbre impedía abrir la puerta. Después de todo, una puerta tiene dos posibilidades, abrirla o dejarla cerrada. Así que podremos escoger qué puerta queremos. ¿Qué significa en estos momentos el concepto de un nuevo nosotros? Tal vez no sea un nuevo nosotros, sino un oculto nosotros, que no nos atrevíamos a abrir. Lo que estamos descubriendo en este momento es nuestra capacidad de adaptación y la imaginación liberada que nos permite borrar fronteras, dogmatismos, estereotipos. Lo que ocurre después de un cataclismo, de una plaga, de una guerra, es el mundo que renace. El génesis se repite y la semilla que parecía desvanecida germina de nuevo. La vida es inacabable. Después de todo, la muerte no logra su objetivo. Del bosque incendiado brotan los retoños. La creación propone cada día nuevas facetas iluminadoras. Esperemos que el ejemplo de la naturaleza sea un reflejo en nosotros. Adelante. Pues bien, a continuación leeré un poema escrito hace unos días en el que relaciono la tradición místico-apocalíptica con el momento actual. El poema se llama Los 4 jinetes de la corona. Se abrió el pergamino de los 7 sellos, no ayer, sino hoy. 4 jinetes saltaron de las páginas, 4 caballos, blanco, rojo, negro y amarillo. No ayer, sino hoy. Salpicaron a su paso el aliento de la muerte, gotas de rocío, espuma, saliva, transparentes, de cristal. Diamantes de la corona extraviados, signo de todo mal envuelto en dolor. El invisible recoge su manto y los caballos al galope no pueden ser detenidos. Blanco sin principio ni fin, niega su luz. Rojo de sangre en éxtasis derramada. Negro de hambre desmaya los trigales. Amarillo de muerte acecha en las esquinas. No ayer, sino hoy. La corona de la creación se desmorona. No el invisible, sino los invisibles, todopoderosos. Entran y salen de uno a otro confín. Espuma entre las manos batida. Saliva que se esconde humillada. Sola la esperanza del rocío baila. Máscara de otros tiempos cubre deseos de no ser reconocidos.
como si así se ahuyentara la corona de todos los tiempos, en este nuestro tiempo renacida, al galope de los 4 caballos enloquecidos, no ayer, sino hoy. Gracias. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Contemplemos pues un nuevo nosotros. Y seguimos hablando sobre empleo en los jóvenes. Retomamos nuestra conversación con el doctor José Antonio Pérez Islas, quien también es investigador del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Ha colaborado con distintas organizaciones internacionales en temas relacionados, por supuesto, con la educación, la ciencia y la cultura en los jóvenes. También es autor de distintos libros. Y doctor, pues hablábamos de estas distintas realidades que está directamente relacionado con la desigualdad, y lo cual nos lleva a pensar, por supuesto, en una desigualdad también de oportunidades. ¿Cuáles son las opciones hoy en día, dada la situación que estamos viviendo y teniendo el panorama que parece poco alentador, al menos en nuestro país, durante los próximos meses? Bueno, yo creo que por una parte está el trabajo que deben hacer las instituciones. Una de ellas, la educativa, ¿no? Sobre todo por todos aquellos jóvenes, que son la mayoría, que no llegan, por desgracia, a la universidad. Y en ese sentido hay muchos elementos que hacer para reconfigurar de otra forma la educación. Sabemos que esto llegó para quedarse. La educación virtual no creo que sea solamente de esta época, sino que creo que es una actividad que se va a ir desarrollando de aquí hacia el futuro. En ese sentido debemos de establecer otros parámetros, porque una de las cosas que también mostró la epidemia es que acentuó las desigualdades. Y una de las cosas que tiene que ver con las tecnologías es su acceso adecuado a las tecnologías. Y en ese sentido, muchos de los jóvenes que nosotros entrevistábamos se quejan porque no tienen manera de tener un internet estable, no tienen los aparatos, las computadoras necesarias. Y entonces, por ejemplo, el teléfono celular se ha vuelto un instrumento imprescindible, ¿no? Con lo cual tendríamos que estar pensando cómo pedagógicamente hacemos uso de un aparato que prácticamente ese sí ya se ha generalizado. No con todas las ventajas, no tienen todos sus teléfonos inteligentes, algunos lo hacen solamente con servicios prepagados, y en ese sentido es muy complicado, es muy caro, y por lo tanto las posibilidades que tienen del acceso se ven reducidas. Otro es, digamos, lo que tendrán que ser las instituciones, o más bien las instituciones y los organismos empresariales o patronales. Me parece que ahí ha habido un total abandono al compromiso que deben de tener fundamentalmente con estas nuevas generaciones. Cada año teníamos alrededor de 1 millón de jóvenes que se iban incorporando al mercado de trabajo. Hoy, este año, no solamente tenemos los que intentaron incorporarse al mercado de trabajo, sino todos los despedidos y excluidos. Y en ese sentido, se ha quintuplicado más el reto de empleos estables y diría la Organización Internacional del Trabajo, decentes. En ese sentido, hay que trabajar mucho por generar este tipo de empleos que son los que menos se producen y son los que más necesitan las nuevas generaciones. Y en tercero, me parece que una parte importante que tendremos que recuperar y que además está mucho en la esencia de nuestras comunidades originarias es el trabajo colectivo. Se ha centrado mucho en la individualización en temas de educación, en temas de éxito, y me parece que hemos ido olvidando una fortaleza que tenemos en nuestro país, que es la comunidad. El barrio, la comunidad, la familia son elementos, los amigos, son elementos centrales para el desarrollo y sobre todo en una etapa donde este tipo de relaciones
forman parte precisamente del crecimiento. Los grupos juveniles, diría una colega, los acuerpamientos, que es solamente estar con los otros iguales a mí, con los mismos deseos, con las mismas inquietudes, es ya parte de este proceso formativo entre pares. Y yo creo que uno de los elementos que tenemos que estar acentuando es cómo generamos esta comunidad tan necesaria para poder avanzar todos. Hace rato veíamos el nuevo nosotros. Me parece que ese nuevo nosotros tendríamos que pensarlo así, no como un nuevo yo, sino como un nuevo nosotros. Y me parece que ese es un elemento que se ha olvidado, donde el conflicto prevalece sobre la concordia, sobre la articulación, sobre la solidaridad. Y me parece que ese es un asunto que tenemos que promover y fortalecer. Doctor, de toda esta respuesta que nos dio, me gustaría enfatizar en 2 puntos. La primera es que es una responsabilidad a distintos niveles y me gustaría que nos hablara en primer término justamente de la responsabilidad de ver a estos jóvenes como una materia de investigación para saber qué está ocurriendo ahí y para entonces poder tomar decisiones que sean en su beneficio y por supuesto en beneficio de la sociedad, y me parece que es una labor que está realizando nuestra universidad, esta coordinación, y que se realiza también pues en distintas áreas. ¿Cómo lograr que esto se materialice y que tenga los efectos que debiera, positivos? Bueno, uno de los elementos centrales de nuestro seminario es precisamente la investigación. No solamente la que realizamos nosotros, sino lo que articulamos con otras universidades, con otros centros de estudio. Y me parece que en el tema de investigación en jóvenes hay mucho por hacer. No es una de las, digamos, de las temáticas mainstream de la investigación, y por lo tanto hay mucho de desconocimiento, sobre todo en un sector que es altamente dinámico en sus procesos, en sus prácticas, en sus percepciones, y por lo tanto hay que tener una actividad sistemática permanente. Y esa es una de las preocupaciones, sobre todo cuando se empiezan a olvidar los apoyos a la investigación, ¿no? Que ahora lo hemos visto con mucha claridad, este olvido que solamente lo que se conoce se puede transformar. Y en ese sentido apelaríamos a que la investigación general, pero sobre todo la investigación con los sectores juveniles, es central, porque no es un asunto de ser buena onda con ellos, es un asunto estratégico para el país. O sea, lo que queramos ser del México del futuro es lo que tenemos que hacer hoy con nuestros jóvenes. Y eso particularmente tiene que ver con conocerlos, con abrirles espacios y con establecer un diálogo permanente con ellos y ellas. Y me parece que ese es un asunto que poco se ha hecho. Todas las actividades que antes se tenían en torno a la vinculación en políticas de juventud prácticamente están desaparecidas en muchas, no solamente a nivel federal, sino yo también diría a nivel estatal. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo fundamental. Parte de la preocupación de nuestra universidad es precisamente no abandonar este espacio de investigación, porque es la única manera no solamente de conocer a los jóvenes universitarios que están en nuestra universidad, sino al resto de los jóvenes con esta diversidad y heterogeneidad que desde el principio apuntábamos, que es parte fundamental de la constitución de lo juvenil en un México tan diverso y tan cambiante. Y para conocerlos e identificarlos se necesita un diálogo permanente y un diálogo directo, como bien nos decía, doctor. El otro punto que le quería preguntar es acerca de las tecnologías de la conectividad, que significan evidentemente una oportunidad para incorporarse de mejor manera al mercado laboral. ¿Cómo ve esta herramienta y cómo ve esta área que, pues, por supuesto, ya es una realidad, está aquí y que va avanzando muy rápidamente? ¿Cómo aprovecharlo? Bueno, yo diría, ahí había un mito que creo que tenemos que repensar. Uno es que que las nuevas generaciones tenían más cercana la tecnología. Y por una parte es cierto, el uso, ya lo decía, del teléfono, todos los temas que tienen que ver con redes sociales, virtuales, etcétera, etcétera, es un elemento ya muy cotidiano con estos jóvenes en la actualidad. Pero lo que vimos también con la vuelta a las clases virtuales es que si bien redes sociales,
si toda la parte de entretenimiento era de un manejo total de las y los jóvenes, ya el acceso a plataformas pedagógicas o a plataformas de trabajo más, digamos, pedagógico, formal, no tenían mucho conocimiento de ello. Claro, su rapidez al aprendizaje es, comparativamente con los adultos, es mayor, pero esto obviamente hay que hacer todavía un trabajo de que los propios jóvenes conozcan plataformas no solamente de diversión, sino de trabajo virtual. Y una de las cosas, vuelvo a insistir, es que el trabajo virtual también tiene que ver precisamente con esta comunidad. El éxito que han tenido las redes sociales es que se han formado precisamente comunidades virtuales que hablan de este proceso de generaciones identitarias. Yo creo que este es un elemento que tenemos que también volver para la tecnología, para el uso de tecnologías para otros fines, y obviamente el manejo que los jóvenes logren, no solamente en las áreas de diversión, sino en las áreas de formación y de trabajo, van a ser fundamentales para su proceso de incorporación al mercado de trabajo. Y para su desarrollo, doctor, nos queda un minutito. Estamos hablando que actualmente nuestro México es un país de jóvenes, lo que en muy pocos años se convertirá en un país de viejos. Hay que prepararnos, digamos, para esta realidad. Además, considerando pues las complicaciones que trajo o que está trayendo todavía esta pandemia, ¿cuáles son los principales puntos a considerar, a poner sobre la mesa para empezarnos a ocupar, además de lo que ella nos dijo, por supuesto, a manera de conclusión? Bueno, en conclusión, definitivamente el trabajo actual sobre abrir los espacios de posibilidad de incorporación de los jóvenes es central ahora, no en 15, no cuando sean adultos, es ahora. Y es la única oportunidad que tiene el país para que en 10 o 15 años tenga un proceso de desarrollo más igualitario y equitativo. Yo creo que muchas de las manifestaciones juveniles y sobre todo de las mujeres jóvenes nos muestran que hay una profunda frustración de lo que esta sociedad les está ofreciendo, y yo creo que considerar ese sentimiento tendría que movernos a cambiar muchas estrategias institucionales en el país para poder establecer mejores canales de comunicación y mejores canales de incorporación de las y los jóvenes al proceso de desarrollo de nuestro país. Pues nos quedamos con esto, con la importancia de tener un contacto, una comunicación directa con los jóvenes, de implementar esa herramienta que significa estar, vivir en comunidad, además de otras que por supuesto están en distintos niveles, que es una mayor inversión en educación, políticas públicas, estrategias a nivel institucional. Son muchas las tareas, muchos los pendientes para que los retos, para que los jóvenes se incorporen de mejor manera a este mercado laboral, aún en medio de esta pandemia y de esta crisis sanitaria. Le agradezco mucho al doctor José Antonio Pérez Islas, quien es el coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de nuestra universidad, de estos minutos y este trabajo que se está realizando desde esta instancia universitaria. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Y bueno, nos queda poco tiempo para terminar el programa, pero nunca es tarde para hacer un poco de ejercicio y ponernos en movimiento. Vamos a ver qué nos tienen para esta tarde los chicos de Deportes UNAM. Hola Pumas, yo soy Daniela. ¿Tú crees que necesitas todo esto para poder ejercitarte y ponerte en forma? Con Gimnasia Estática te vamos a demostrar que no es así. Para este ejercicio necesitas una silla para simular que haces una sentadilla. La intención de la sentadilla es trabajar glúteos, femorales y cuádriceps. Recuerda que para hacer una buena sentadilla, tu cadera tiene que empujarse hacia atrás, la espalda estar derecha, el pecho afuera y las rodillas nunca deberán rebasar la punta del pie. Para más información, consulta la página www.deporte.unam.mx. Recuerda, en esta contingencia no te detengas y quédate en casa. Con esto terminamos un programa más. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios y también recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.